Buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, nuevamente agradecidos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Esto es una bendición tremenda poderles compartir algo de la palabra de Dios y seguimos entre los vivos, que es lo más importante, y también haciendo algo para el Señor, porque no es lo más importante estar vivos sin hacer nada, sino ocupados en la obra del Señor. El miércoles estuvimos hablando de la grandeza de Dios cuando estuvo allá en el monte Sinaí, cómo se estremecía el pueblo temblando y se estremeció todo el pueblo de Dios en el campamento a la voz de Él. Y hablábamos de que lo que más se cuidó el Señor fue de dejar alguna imagen. Siempre les recuerda, escucharon la voz, pero no vieron nada, como para que vayan a sacar una réplica ustedes. Porque en el Antiguo Testamento la idolatría es terrible y fue lo que les trajo unas consecuencias espantosas al pueblo de Israel. Siendo un pueblo que vio tanto la gloria de Dios, sin embargo, se fue olvidando y se dejó llevar de los dioses ajenos y fue en una idolatría tremenda. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, porque el Señor va a hacer unas dos preguntas muy importantes, pero oremos primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día, en este tiempo y en este momento. El mejor, gracias, porque nos estamos encaminando, empezando un nuevo año, Señor, y queremos empezarlo bien y entendiendo con quién nos estamos entendiendo en este año, Señor. Porque el concepto que se tiene de usted por lo general es muy pequeño, pero usted es demasiado grande para una mente tan finita como la que tenemos nosotros, Señor, poder entender eso. Así que le damos gracias que por medio del Espíritu Santo y la palabra nos hemos podido entender la grandeza, la majestad suya. Y eso nos hace ver la insignificancia nuestra, tal vez como decía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque si yo tengo un concepto grande de lo que es usted, Padre Santo, siempre me consideraré una partícula de polvo comparado con usted, Señor. Así que gracias por esa grandeza y que a pesar de ser tan grande, tan majestuoso, puede morar en el corazón de cada creyente. Muchas gracias por tantas cosas hermosas que nos muestra, pero nosotros como el pueblo de Israel muchas veces las olvidamos, las ignoramos también, Señor. Pidiendo también en estos tiempos por los que están necesitados, por los que necesitan trabajo y pidiendo por los que ya tienen para que sean agradecidos, lo cuiden y sean excelentes como hablamos en una ocasión, Señor. Muchas gracias también por el sostenimiento de la obra, por esas manos que depositamos, Señor. Estamos pendientes y comprometidos con la obra. Si ya no podemos ir a hacer la obra, pues ayudamos a aquellos que ya están o quieren ir también, Señor. Gracias, que usted bendiga esas manos, sus hogares, sus trabajos, edifique esa familia fuertemente, Señor. Gracias, muchas gracias. Y pidiendo, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Isaías, capítulo 40. Aquí se nos habla de la grandeza de Dios y la insignificancia nuestra, que si nosotros nos diéramos cuenta quiénes somos delante de Dios, seríamos la gente más humilde, sencilla, sumisa al Señor. Pero a veces tenemos un concepto equivocado y somos nosotros los que miramos al Señor por encima de los hombros. Y la cosa no es así. Eso es lo que hace que venga en nosotros la soberbia y pensamos que todo lo que tenemos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, es cuestión nuestra, y eso no es así. Es el Señor y hay que reconocerlo en todos sus caminos, como dice la palabra en Proverbios capítulo 3.
Bien, vamos a Isaías capítulo 40. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Está el Señor haciendo esta pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas y collados. ¿Quién hizo esto? Para ver si hay algún hacedor de imágenes que diga fue San o Santa o alguna cosa. ¿Quién hizo estas cosas? ¿Quién midió las aguas? ¿Quién juntó el polvo con 3 dedos y enseñó ciencia o le mostró sendas de prudencia? ¿Quién? Él es extraordinario, es lleno de sabiduría, todo lo tiene. Así que, pero hace la pregunta, versículo 13, otra, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Y hasta hoy, ese no ha nacido el que le responda yo alguna cosa. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? ¿Quién le ha enseñado a él? Es tremendo. Dice en el versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Todas las naciones para el Señor son como una gota de agua que cae del cubo o una gaseosa cuando se saca de la refrigeradora y está sudando ahí y cae una gota. Esos son todas las naciones de la tierra para Él. Nada comparado con la grandeza de Él. Espero que usted entienda y ya lo que hablamos el miércoles. Es inmensa la grandeza de nuestro Dios. Imagínense si todas las naciones son como una gota de agua. Prestemos atención a la inmensidad de Él, a la grandeza de Él. Y dice también, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Como el polvo que si uno le pasa el dedo a una balanza que ya esté limpia y todo, y pasa y aquí están las partículas de polvo. Así le son las naciones. Pensemos bien, porque si nosotros entendemos bien esto, nos consideraremos lo que somos, partículas de polvo, y tendremos que volvernos humildes, obedientes, sumisos delante de Él y temerle y servirle con integridad. Porque no es cualquiera, no le estamos sirviendo a un hombre, a un patrón, a un jefe por ahí que nos paga o algo. No, Él es demasiado grande. Así que dice, así le son estimadas, he aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. Todo está porque ha tenido misericordia, no ha desarmado todas las islas, pero se nos va a venir un día de estos, un terremoto, que las islas se moverán y los montes ya no se hallarán, dice en Apocalipsis 16. Así que le voy a leer el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas, así que hace desaparecer las islas como polvo. Es una palabra y desaparecemos todo, con tierra y todo lo que tenemos. Es porque tiene misericordia que todavía estamos acá, pero la grandeza es demasiada. Versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17, como nada
son todas las naciones delante de Él. Uno queda asombrado de esta grandeza, esta majestad de Dios. Es impresionante. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Son estimadas como nada o menos que nada, como si no existiera eso, a la presencia de Dios, a la majestad de Él, a la grandeza de Dios. Esto no es cualquier cosa, y aquí va a recordar algo en Deuteronomio capítulo 4, le voy a leer el versículo 34 y 35. Dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Versículo 35. A ti te fue mostrado, para que sepáis que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Así que no existe otro Dios. Aunque la gente tenga muchos dioses y cosas, no existe otro Dios. O de no, que le responda al Señor a ver si ellos fueron los que le dieron la inteligencia, les consultó a ellos para que los guiara o alguna cosa. Esto es tremendo. Dice el versículo 18, estoy en Isaías capítulo 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Pero ¿a qué lo haremos semejante? ¿A qué lo compararemos o con qué lo representaremos? Algo tan tremendo, tan grande. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Presentándose como es, así de grande. En Romanos, para contestar un poco esa pregunta, dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Impresionante esto. Mire a lo que lo están haciendo semejante: a una vaca, a una lagartija o a un pollo. Es terrible la ignorancia y la ceguera que hay. Dice: ¿a qué me compararán ustedes? En el Salmo 115, vamos a ver si está por aquí. Salmo 115, voy a leerles lo que dice aquí la palabra de Dios. Desde el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Versículo 5, estoy en el Salmo 115, versículo 5, dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que las
los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a esto que hablamos acá son los que hacen esas imágenes y los que confían en ellas. En otras palabras, pudiéramos decir que los que hacen las imágenes y los que confían en esas imágenes son ciegos, son mudos, son sordos, son paralíticos y todo lo demás, como son estos ídolos que tienen ojos pero no ven, y así es el que está metido en la idolatría. Pies y no camina, manos y no palpan, nariz y no huelen, oídos y no escuchan, ni nada. Semejantes a ellos, para Dios son iguales, los que las hacen y los que confían en ellos. ¿Cómo podemos comparar a Dios con estas cosas? Yo estuve en una ocasión, estuve por acá en un 1 de noviembre que visitan los cementerios y a los muertos y todo, y nos cogió un aguacero y nos metimos debajo de una carpa por ahí. Y creo que había pasado la misa, había una carpa, por el aguacero una carpa, y había una imagen del llamado Divino Niño metida en un cajón y con 2 palos para poderla llevar. Y todos se fueron y quedó eso ahí. Y después el curita era preguntando, ¿quién se va a llevar la imagen? ¿Quién es el que la va a llevar? Pero digo, ¿por qué no se dan cuenta que tiene pies y no camina? Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene nariz y no huele, tiene boca y no habla. ¿Cómo es que no se dan cuenta? Porque son iguales a ellos. Son iguales, son semejantes, dice la palabra de Dios, los que las hacen. Y yo pienso que el peor trabajo que exista en el mundo es hacer imágenes, los que trabajan en talla y toda esa cosa. Eso va a ser lo peor. Yo prefiero ser un sicario que un hacedor de imágenes, entendiendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Van a ser avergonzados a una, porque con esto de las imágenes están haciendo tropezar a gente, pero por millones los están mandando por el camino equivocado. Gente confiando en estas figuras, en estos muñecos. Si un sicario mató a este, bueno, se llevó uno y se acabó el problema, pero los otros están llevando miles o millones a una eternidad sin Cristo por la idolatría que están haciendo acá. Entonces, es tremendo. Voy a ver si por acá hay un versículo 42, versículo 17. Dice de los hacedores de imágenes, voy a leer solamente uno. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestro Dios. Esto es terrible, cambiar a Dios por alguien así. Yo decía, si yo confío en alguien es que sea más fuerte y poderoso que yo. Pero ¿cómo puedo yo confiar en alguien que necesita de mí? Que si yo no lo levanto, ahí se queda. Si yo no lo coloco en una mesa, se quedó en el piso. Que si se cae y yo no lo levanto, él se quedó ahí. Alguien que depende completamente de mí. Pero es que ¿cómo podemos hacer esto? Confiemos en alguien más grande y poderoso que nosotros. Pero no en una cosa de estas que necesita y depende de nosotros. Somos los que tenemos que ayudarle y hacer todo por él. Aquí en una ocasión, hace mucho tiempo, entraron a una iglesia algunos ladrones y le dieron una garrotiza al tal llamado Divino Niño y lo desbarataron y todo. Y esto fue un problema. ¿Cómo así? Pero si era un dios o algo así, ¿cómo es que no se defiende? Sino un montón de polvo fue lo que vino quedando por ahí. Esto es tremendo. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo y se salven ellos también. Los tienes cegados y piensan que están haciendo lo mejor. Y yo estuve unos 33 años metido acá hasta que cogí las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo abrió mis ojos y cambiaron las cosas. Volviendo a Isaías capítulo 40, versículo 18, dice: ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces ya vimos, lo cambiaron, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles y de animales, de aves. Eso fueron transformándolo en eso. Y eso le advirtió el Señor al pueblo de Israel allá en Deuteronomio, lo que vimos hace 8 días, el miércoles pasado. No se harán imagen de nada. En el capítulo 20, que están los 10 mandamientos del 3 en adelante, dice: no te harás imagen de nada, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra y bajo las aguas. No te inclinarás ni te postrarás delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, de los que hacen estas cosas. Mas hago miles de misericordias a generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y dejamos esto. Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabes? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿No les han contado eso? Y esto es importante contarles para que ellos no estén haciendo estas cosas. Mandan a hacer una imagen, escogen la mejor madera que no se apolille y que no se les mueva de donde los dejen y todo lo demás. Dice, ¿cómo? ¿Cómo me van a comparar si yo estoy sentado en el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas? Nosotros como langostas delante de Él. ¿Qué imagen me compondréis? ¿A qué me harán semejante? Extiende los cielos como una cortina. Vaya a ver, tirar el cielo y lo extiende Él solo. Que lo intente algo y despliega como una tienda de morar, los extiende él solo. Si uno a veces para armar una carpa necesita muchos ayudantes para que uno tenga de un lado el otro, extiéndale el cielo como una cortina y él lo hace todo. ¿A qué me harán semejante? Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. En Daniel, a uno de los reyes más poderosos, llamado Rey de Reyes, a Nabucodonosor, lo puso a comer pasto como un animal. Así, él puede bajar esa soberbia hasta que el hombre mire hacia arriba y reconozca que el que gobierna en el reino de los hombres es el Señor. Y se dejen de ser arrogantes y pensando que son ellos los que han hecho todas las cosas. Así que dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como nada. Y yo no sé, pero que un gobierno logre entender, el que entendió bien la lección fue Nabucodonosor. Porque al cabo de 7 años de estar como una bestia,
mojándose con el rocío del campo y todo esto, y las uñas crecidas, y echó plumas como animales y todo esto, como una águila. Y al cabo de 7 tiempos levantó los ojos arriba y reconoció que el que gobierna en el reino de los hombres es el Señor, el Dios Altísimo. Y le fue devuelta toda su gloria y sabiduría, y éste lo reconoció. Y mandó de ahí en adelante el Dios de Daniel, a él es el que hay que adorar y todo. Y entendieron, pero ojalá esto pueda servir para personas que tienen problemas con esto de la idolatría y todo. Yo no entiendo por qué no hablan claro y decir estas cosas, no. Busquen al Dios verdadero. Se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Bien. Vamos al versículo 24. Cosa vana, como si nunca hubieran sido. Voy a leer el 23 para que entendamos. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Es como si nunca hubieran existido. Majestad tremenda en nuestro Dios, qué grandeza terrible la de Él. Versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Pero mire a lo que lo compararon, con una gallina, con una vaca, o con una culebra, o una lagartija. Es tremendo. Yo a veces pienso, los que adoran el sol, la luna, dicen, bueno, algo nos ayuda, nos sirve, aunque todo eso es prohibido, porque no tenemos que adorar la creación, sino al Creador. Espero que estas cosas sirvan, porque sé que hay personas que tienen problemas como lo tuve yo, pero para mí fue la palabra. Empecé a leer y a darme cuenta, esto no está bien lo que estamos haciendo. Dejar de hacer lo que nos dicen, lo que nos mandan, y dejar de hablar lo que oímos, porque eso es lo que hace la gente acá. A usted le dicen, no, hay que adorarlos a ellos, pídales y todo lo demás que Él le va a conceder y todo lo demás. No tenga miedo, porque ni hacen bien ni mal, porque algunos tienen hasta temor de dejar esas cosas. En una ocasión, una familia que asistía a la congregación y se habló de estas cosas y dijo, yo tengo un montón de cosas y yo no sé, pero yo no las quito. Si las quita, la quita usted, porque le tienen miedo a eso. Dije, no hacen ni bien ni mal. Tienen ojos, no ven. Tienen manos, no palpan. Tienen boca, no hablan. Y empecé a bajar cosas y cosas y cosas. Y cogí un niño de un pesebre y lo estiré así. Dice, uy, ese no, porque ese está bendito por el Papa. Y este es el que primero se va. Y sacamos un montón, limpié todo eso, pero quedó una imagen allá, la que llaman la dolorosa. Entré al cuarto de la hija y ahí estaba con unos puñales en el corazón. Es el dibujo, la imagen que hay ahí. Y me dijo, ella sí no, porque esta es de mi hija, no puede tocar eso. Pero yo veía esa imagen que me miraba y yo la veía como viva, que me estaba mirando esa cosa, pero ahí quedó. Pero dije, metámosle candela a ver si se salva. No, no pasa nada, le dije, ni bien ni mal hacen estos ídolos. Se nos fue el tiempo, nos despedimos y seguiremos hablando de la grandeza de Dios si el Señor lo permite. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y pedimos por el Ecuador, el mejor donde Dios nos tiene, y nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar, y bendecimos a la nación de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.